Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete ahora para conocer más sobre nuestro origen. En el episodio 124 de hoy explicaré de nuevo la naturaleza de nuestra presión arterial. Hay un dicho atribuido a Confucio que dice algo así: si el problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Y si no tiene solución, entonces ¿por qué preocuparse? La sabiduría del filósofo chino Confucio ha dejado un impacto duradero en la cultura china y más allá. Exploremos esto más a fondo. Confucio, también conocido como Kongzi, vivió durante el periodo de primavera y otoño en la antigua China, alrededor del 551 al 479 AC. Tradicionalmente se le considera el modelo de los sabios chinos y el primer maestro en China en abogar por la educación de masas. Sus enseñanzas filosóficas, conocidas como confucianismo, enfatizaban varios principios, incluida la moralidad personal y gubernamental, la corrección de las relaciones sociales, la justicia, la bondad, la sinceridad y las responsabilidades de un gobernante de liderar por virtud. Ahora, sobre el dicho en sí, Confucio no lo expresó exactamente con esas palabras, pero el sentimiento se alinea con sus enseñanzas. Aquí hay una idea similar de Confucio. Soy el tipo de hombre que se olvida de comer cuando trata de resolver un problema, que es tan alegre que me olvido de mis preocupaciones y no me doy cuenta del inicio de la vejez. Confucio, Analectas, 7:19. En esencia, Confucio creía que, si un problema tiene solución, no hay necesidad de preocuparse excesivamente porque la solución eventualmente surgirá. Por otro lado, si un problema no tiene solución, preocuparse no cambiará el resultado, por lo que es mejor centrarse en lo que podemos controlar. Curiosamente, esta filosofía también resuena con otros sabios pensadores. Por ejemplo, el dicho Zen captura un sentimiento similar. Si el problema tiene solución, preocuparse no tiene sentido, al final, el problema se resolverá. Si el problema no tiene solución, no hay razón para preocuparse porque no se puede resolver. E incluso el Dalai Lama XIV expresó un pensamiento similar. Si no hay solución al problema, entonces no pierdas el tiempo preocupándote por ello. Si hay una solución al problema, entonces no pierdas el tiempo preocupándote por ello. Así que, ya sea Confucio, la sabiduría Zen o el Dalai Lama, el mensaje sigue siendo claro: concéntrate en las soluciones y deja de lado las preocupaciones innecesarias. A otros filósofos, como Guillermo de Ockham, se les atribuye el principio conocido como la navaja de Ockham. Este principio de resolución de problemas recomienda buscar explicaciones construidas con el menor conjunto posible de elementos. En otras palabras, cuando nos enfrentamos a hipótesis que compiten entre sí y que tienen el mismo poder explicativo, se debe preferir la hipótesis que requiere el menor número de suposiciones. La navaja de Ockham a menudo se parafrasea como la explicación más simple suele ser la mejor. Nos anima a evitar la complejidad innecesaria y a buscar soluciones elegantes y sencillas. Entonces, si un problema tiene solución, no hay necesidad de preocuparse innecesariamente. Además, el filósofo danés Søren Kierkegaard dijo una vez: la vida no es un problema que hay que resolver, sino una realidad que hay que experimentar. Esta cita que invita a la reflexión nos recuerda que debemos abrazar la vida en lugar de buscar soluciones constantemente.
A veces, el viaje en sí es más importante que el destino y tiene razón porque estamos aquí para explorar y experimentar. Ahora centrémonos en el tema de hoy, la presión arterial. Muchas personas, cuando trabajan en sus computadoras, o cuando realizan otras tareas, en algún momento, se frustran o irritan porque algo no va bien de alguna manera. Y eso hace que la presión arterial se dispare. Además, las expectativas sobre las relaciones, o sobre el dinero, los resultados de los trabajos, etc., pueden desencadenar que el yo subjetivo aumente la presión arterial. He dicho anteriormente que la conciencia del cuerpo no hace nada sin la dirección de la conciencia subjetiva. Por lo tanto, nos queda concluir que es la conciencia subjetiva la que dirige la conciencia del cuerpo para elevar la presión arterial. En base a eso, muchas personas no confían en la conciencia subjetiva, también conocida como el yo subjetivo o yo interno. Pero también dije que el subjetivo y el objetivo se mueven en armonía entre sí. Y en eso, la conciencia subjetiva en muchas situaciones, en relación con la dirección del cuerpo, toma e incluye señales del yo objetivo. Se ha establecido que cuando uno se siente frustrado o irritado, eso afectará la presión arterial. Por lo tanto, lo que es importante saber, y esto es realmente excelente, que mencionamos esto hoy, porque esto es algo que probablemente será muy útil para otras personas, también porque, como muchas personas, también piensan que si están expresando repetidamente algo que quieren o que no quieren, entonces la conciencia subjetiva tomará esa información y simplemente se expresará en esa dirección a partir de ese momento. Y eso no es necesariamente correcto, porque el subjetivo y el objetivo son dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, siempre se mueven en armonía entre sí. Por esta razón, para que la conciencia subjetiva realmente cambie algo dentro del cuerpo, el objetivo también tiene que cambiar. No se puede cambiar uno sin el otro. Por lo tanto, se trata de reconocer que cuando se quiere alterar algo con el subjetivo, entonces también hay que alterar la expresión objetiva. Y en eso, esta es la razón por la que puede ser un desafío, porque entonces es una cuestión de que el individuo altere el comportamiento para alterar la forma en que la conciencia subjetiva está afectando y dirigiendo el cuerpo. La solución es ser consciente del comportamiento, ser consciente de lo que estás haciendo. Evita tener una reacción automática a algo. Pero incluso cuando estás reaccionando a algo, si eres lo suficientemente consciente, entonces también te moverás en esa dirección intencionalmente y la conciencia subjetiva responderá, porque tu expresión objetiva está en armonía con eso. Pero en los marcos de tiempo en los que el comportamiento objetivo no se altera y todavía se mueve en una dirección familiar y automática, el subjetivo va a hacer lo mismo, es decir, aumentar la presión arterial. Se puede decir que la irritación y frustración es normal, pero lo normal es relativo y también es importante no moverse en esa trampa de la comparación y mirarte a ti mismo desde esa perspectiva, porque somos individuos y todos tenemos creencias diferentes y nuestras creencias afectan la forma en que creamos nuestra realidad. Ahora, no solo somos individuales, sino que diría que, si estuviéramos hablando de la normalidad y de las masas, somos más conscientes de nosotros mismos. Y cuanto más conscientes seamos de nosotros mismos, menos se acomodarán nuestra conciencia subjetiva y nuestra conciencia objetiva a las expresiones de las que somos más conscientes. Por lo tanto, esto es en realidad algo positivo, pero durante un tiempo, muchas personas,
pueden percibirlo como algo negativo. Cuanto más consciente te vuelves, menos se moverá tu conciencia objetiva o subjetiva en la dirección de las familiaridades, e incluso de las expresiones automáticas que no te sirven, si son contraproducentes y si son realmente dañinas. Por lo tanto, lo que sucede es que las señales se vuelven cada vez más fuertes. Y por lo tanto en algo como esto, no es de extrañar que sea algo que dure o continúe por más de un día. Porque en eso estás, por así decirlo, gritándote a ti mismo que esto es algo que en realidad es un tema que podría remediarse con relativa facilidad. Es algo que es, como expresaste, algo menor, pero aún así estás permitiendo que suceda cuando no tienes que hacerlo. Eso es lo que llamamos hacer una tormenta en un vaso de agua. Por lo tanto, muchas veces las personas se mueven a un cierto punto en su autoconciencia en el que son considerablemente conscientes de sí mismas y tienen ciertos comportamientos que perciben o piensan que son menores y, por lo tanto, no les prestan atención y en realidad no los cambian. Y en eso, tienen reacciones similares con respecto a la presión arterial. Pueden tenerlo de diferentes maneras, pero yo diría que tienen reacciones que parecen desproporcionadas a lo que está sucediendo. Y en eso, ya no es desproporcionado, porque eres tú mismo, tu cuerpo, gritándote sobre lo que sabes y lo que no estás haciendo. Y sucede cada vez más, cuanto más consciente te vuelves. Las pequeñas cosas se vuelven intolerables, porque son contrarias a lo que estás haciendo. Es contrario al resto de nosotros. Y, por lo tanto, es cuestión de que te recentren, equilibres y mires estas expresiones menores, en tus términos, sabiendo que estas son cosas que probablemente serán atacadas. Por lo tanto, muévete en una dirección en la que no esperes simplemente después del hecho cuando ya estés frustrado o irritado, sino tan pronto como comiences a sentirte frustrado, irritado, molesto o agitado de alguna manera, que ya tienes un plan para practicar. Y entonces se convertirá en automático. Por ejemplo, cuando estás meditando, establece la intención de ayudarte a ti mismo en esas situaciones para ser consciente de inmediato. Y en eso, también crea un plan para que tan pronto como comiences a estar agitado te detengas y respires. También, algo para cambiar tu percepción, para disminuir o eliminar la importancia de este tipo de situaciones. Cambia tu percepción sobre las expectativas que tienes de tu computadora, tu trabajo, tus relaciones. O presta atención a cuando suceden esas situaciones. Tal vez has estado sentado allí demasiado tiempo, o has estado demasiado concentrado en lo que estás haciendo, y sería muy ventajoso para ti tomarte un descanso. Porque la frustración te está haciendo tomar un descanso, y es cuestión de que te muevas en la dirección de prestarte atención a ti mismo y por lo tanto no te muevas a ese punto en el que estás agitado y entonces se produce esta situación. Yo diría que es cuestión de detener eso antes de que empiece a escalar. Y en eso, yo expresaría que es cuestión de practicar y ser consciente de lo que estás haciendo, cuando y que estás sintiendo. No ignores esas señales. La solución es cambiar tu percepción, no es solo la conciencia subjetiva. También es tu conciencia objetiva. No puedo enfatizar eso lo suficiente, que se mueven en armonía y, por lo tanto, no es que tu conciencia subjetiva sea sospechosa o se esté moviendo en oposición a ti o que no sea confiable. Es más bien a lo que estás prestando atención objetivamente y cómo eso está influyendo en las instrucciones de la conciencia subjetiva y cómo se están moviendo.
Por lo tanto, puede parecer que no estás haciendo nada en absoluto, pero eso no significa que estés necesariamente en ese momento centrado y equilibrado. Y puedes estar tranquilo, pero no centrado y equilibrado, o puedes estar equilibrado y no centrado. Hay muchos factores que están involucrados y esa es la razón por la que enfatizo tanto y con tanta fuerza a todos lo importante que es ser consciente de ti y de lo que estás haciendo. No le estoy diciendo a la gente que sea consciente de su conciencia subjetiva. Estoy expresando que sean conscientes de sí mismos, sabiendo que están interpretando eso como su conciencia objetiva, lo cual es correcto. Porque eso es lo que generalmente puedes dirigir y manipular intencionalmente. Y cuanto más lo hagas, más fácil será dirigir y manipular intencionalmente la conciencia subjetiva. ¿Y cuáles son las cosas que afectan al cuerpo automáticamente en la degeneración? Ansiedad, irritación, ira, frustración, estrés. Todas estas son expresiones que expresas objetivamente. ¿Pero de dónde vienen todas? Todas provienen de tu cuerpo. Tu cuerpo genera todo eso. ¿Pero por qué está generando todo eso? Porque estás reaccionando a algo objetivamente y el cuerpo está generando señales que se expresan en esas direcciones de sentimientos, que son señales. Con esas señales, entonces, si no te estás moviendo en la dirección de escucharlas inmediatamente, entonces lo que sucede es que el cuerpo reacciona en degeneración. Que no hay que ser tremendamente consciente o incluso conocer toda esta terminología para ver qué pasa con el cuerpo con esas expresiones, con esas señales. Y la gente no presta atención a esas señales, hasta el punto de que ya ni siquiera saben que están teniendo esas señales, porque han estado viviendo con ellas durante años y no se dan cuenta de que, en todo ese tiempo, el cuerpo se ha ido degenerando junto con esas señales y esa acción de no prestar atención al cuerpo. Es una cuestión de cualquier cosa, que sea lo que sea que quieras lograr, tienes que involucrarte en la acción. Por lo tanto, incluso en relación con cosas como la regeneración o cualquier cosa que esté dentro del cuerpo que no se pueda ver, también se trata de involucrar acciones objetivamente para reforzar eso y ayudar en esa acción. Ahora, déjame ofrecerte un ejercicio para reducir tu presión arterial, tararear o cantar. Comenzar con el tarareo es importante, porque tararear implica una acción muy diferente a la del canto. Involucra las cuerdas vocales y la garganta de manera muy diferente, y en eso, fortalece la energía en esa área. Entonces yo diría que cuando has estado haciendo eso durante un marco de tiempo, puedes expandirlo a la acción de cantar. Ahora, déjame decirte en primer lugar, que con el tarareo puedes involucrar una gama más amplia de notas de las que puedes cantar y, por lo tanto, te permite abrir ese centro de energía. Está abriendo la energía de ese centro de energía para que sea más expansiva. Entonces la acción de cantar también es muy constructiva, porque esto hace mucho más de lo que necesariamente esperarías, porque es una acción que es interactiva. Incluso si no estás cantando con nadie más cerca de ti, incluso si tu idea es que nadie sepa que estás cantando, recuerda, todo está interconectado. Y es una acción que, independientemente de si realmente tienes público o no, cantar es una expresión muy interactiva, y es una expresión muy compartida. Esta es la razón por la que notarás que en cada religión hay una expresión de canto que está involucrada de una manera u otra, porque esa acción se percibe como altamente espiritual, pero también muy conectada con el espíritu, con Dios, con otros espíritus.
En esto, no importa si crees en alguna de esas direcciones o no, la acción es la misma. Y en eso, te permite estar expresando esa conexión con otras esencias, incluso si no estás dirigiendo esa acción de cantar en relación con ninguna esencia o expresión en particular. Eso no importa. De todos modos, logra la acción de bajar la presión arterial, y eso te permite desbloquear ese centro de energía y te permite desbloquear esa expresión de energía. Otra acción que puedes hacer es visitar una iglesia, cualquier iglesia, y sentir la energía, lo que llamamos la buena vibra que muchas personas dejan depositada allí. Como dije, es cuestión de cambiar tu percepción y dejar ir todas las preocupaciones o expectativas. Incluso una siesta será útil. Y usa una combinación de cualquiera de los consejos que me menciono aquí. No olvides suscribirte a este canal.